Bueno, no. No, bien, perfecto. Bueno, ahí puse a grabar, así que lo que veamos ahora, después se los mando, lo subimos a YouTube y lo pueden volver a ver o pueden verlo aquellas que no se sumaron, ¿sí? Bueno. Mi intención hoy es hacer como un cierre un poco de esto de Gramsci, y en todo caso les puedo mandar algunas preguntitas como para que la semana que viene trabajemos sobre las preguntas, vean, digamos, ver qué es lo que ustedes entienden, digamos, una clase como dándoles un poco más de prioridad a la voz de ustedes, y también ya les voy tirando la bibliografía que tendríamos que empezar a ver, ¿sí? Como para poder mover un poco el árbol y cambiar un poquito el eje. Aunque los temas son parecidos, ¿sí? Bueno. Bien. Hola, Bueno. buenas tardes. ¿Cómo? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿arrancamos? Va, siguen entrando. Yo quería dar como una explicación más teórica, que hasta ahora fue como mucha charla, digamos, y no expliqué más teóricamente el concepto de hegemonía. Bueno, mi intención un poco es esa en este momento, ¿sí? Ya todos más o menos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de hegemonía, ¿no? No hay duda ya de eso. ¿Sí? Sí. Sí. El problema, lo que tenemos que tratar de ver ahora es cómo es que se produce la hegemonía, cómo es que digamos, explicar concretamente cómo es que las grandes mayorías aceptan los intereses de las minorías como propios, ¿no? Un poco es esa la clave para explicar, digamos, ¿no? A ver, uno podría decir que esa dominación de la clase dominante sobre las clases dominadas están basadas en dos ejes, digamos, ¿no? Esto ya un poco lo dije, pero están basadas en dos ejes, dos dimensiones de la dominación. La dominación no es solo coercitiva. La dominación no es solamente una dominación mediante el ejercicio de la violencia y el poder visto descarnadamente, digo, ¿no? El ejercicio de la violencia, para no decirlo. ¿Se entiende? Digo, cuando hablamos de coerción hablamos de violencia, ¿sí? Digo, sino que en realidad la hegemonía es coerción, se utiliza la violencia, más consenso. Por consenso entendemos una especie de convencimiento que se logra no utilizando la violencia, sino utilizando otros mecanismos vinculados con lo intelectual, con el pensamiento. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos, en términos concretos, el ejercicio de la violencia. Ahora, con la violencia solo no se construye hegemonía. Con la violencia solo no logramos que las grandes mayorías acepten el poder de las minorías, ni acepten los intereses de las minorías, ni acepten hacer cosas que a ellos los perjudican y benefician a las minorías. ¿Me explico? Sí. Para lograr que haya un comportamiento que beneficia a esas minorías del poder, necesitamos que las grandes mayorías se convenzan de que existe un orden natural de las cosas, de que se convenzan, como hablamos la semana pasada, de que pobreza hubo siempre, de que se convenzan de que el orden establecido depende de los méritos de cada uno, sin tomar en cuenta cuál es el origen de cada uno, sin tomar en cuenta cuál es el punto de partida de cada uno. ¿Me explico? Dentro de ese, fíjense, hasta tal punto es así, que ese convencimiento lleva incluso a entender, por ejemplo, el color de piel de las personas como una forma de explicar las jerarquías de las personas, ¿no? Entonces, la persona que tiene un origen indígena o que es más morocha, casi naturalmente, para una parte de la población, se asume como un rasgo de inferioridad.
¿sí? Y se naturaliza, por ejemplo, rasgos de belleza. La belleza siempre está asociada a rasgos europeos, por ejemplo. ¿Se entiende lo que digo? Todo esto es tomado, incorporado a la construcción de un sentido común, ¿no? Ese sentido común dice, por ejemplo, que es más importante la propiedad privada que la vida de las personas. Si no, es imposible pensar la pena de muerte para gente que se dedica a robar bienes, por ejemplo, ¿no? Distinto es cuando es pena de muerte debido al asesinato de otras personas, ¿no? Pero, digo, cuando la gente, por ejemplo, cuando se producen linchamientos en lugares porque encuentran a alguien robando a otra persona, ese linchamiento de alguna manera es una expresión que dice la propiedad privada vale más que la vida de una persona, aunque sea la de un ladrón. ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces, todo eso se expresa en un sentido común. Ese sentido común se incorpora en lo que Leiva aparece con esta idea del hombre colectivo, ¿no? ¿Qué es el hombre colectivo? El hombre colectivo es una metáfora, es la sociedad, ¿no? Que aparece como la idea de una persona, ¿no? Que se conforma con ese orden que se impone. Esa idea de conformismo social. El hombre colectivo se conforma con el orden establecido, no importa que ese hombre colectivo viva en condiciones penosas, en condiciones malas. ¿Me explico? ¿Sí? Sí. Y en el fondo del problema es que la mayoría vive mal como condición o debido a que hay una minoría que vive bien. Hay una cuestión que es lógica, ¿no? Digo, si en un lugar hay una riqueza determinada, y esa riqueza, supongamos, la dibujamos como una torta, ¿no? Y esa riqueza, el 80% de la población se quedan con una porción de la torta, y el resto de la torta le queda al otro 20% de la población. Bueno, ahí hay algo que no cuaja con cualquier pensamiento lógico. Digo, la producción de riqueza nunca puede estar fundamentada en lo que haga solamente un 20% de la población. Porque, por ejemplo, el dueño de la fábrica de una multinacional gana millones y un obrero gana nada, gana muy poquito. Pero, ¿por qué? ¿De dónde viene la idea de que el multimillonario produce tantas veces más riqueza que ese obrero? En realidad no es así. Sin embargo, la riqueza se distribuye de esa manera. ¿Ok? Ahora, ¿cuánta gente discute ese orden establecido? ¿Cuántos millones de personas hay en las plazas manifestándose para que eso cambie? Es poco. De repente hay momentos donde eso explota, porque es tan injusto el orden que explota, y a veces explota mal, ¿no? Pero lo cierto es que no hay ningún tipo de organización hasta este momento que realmente se oponga a esto y que logre modificar ese orden. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas asume que esto que nosotros estamos describiendo es lo natural. La igualdad no sería lo natural, ¿no? La igualdad es el comunismo, y el comunismo está mal. ¿Por qué? Porque está mal, porque no responde a la naturaleza del ser humano. Pero eso es puro sentido común. Digo, el comunismo, por decir cualquier cosa, digo, por plantear un sistema que supuestamente está sustentado en una idea de mayor igualdad. ¿Entiende? ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo se logra que esto suceda? Bueno, se logra mediante determinadas instituciones. A ver, la sociedad estaría dividida en dos partes, ¿no? Una parte es lo que se denominaría la sociedad política. La sociedad política sería algo así como el aparato coercitivo, o sea, por ejemplo, la policía, ¿no? Que es la que se dedica a pegarle el palo para aquel que no acepte el orden establecido, ¿sí? Pero por otro lado está la sociedad civil. ¿Y qué es la sociedad civil? La sociedad civil sería algo así como el conjunto de aparatos de dominación.
¿Cuáles son estos aparatos de dominación? Son instituciones. Instituciones mediante los cuales penetra este discurso y este sentido común, y estas instituciones logran la construcción de ese consenso. ¿Cuáles son esas instituciones? Los sindicatos, la escuela, los medios de comunicación, la iglesia. Esto decía Gramsci, ¿no? La que a nosotros más nos interesa es la escuela, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la escuela, históricamente, desde la escuela, históricamente, se difunde una idea, por ejemplo, sobre la conquista de América. Entonces, si ustedes hace 50 años estudiaban la conquista de América, los españoles traían la civilización. ¿Sí? Eso es construcción de hegemonía, porque eso es parte de un discurso que justifica la dominación, y que casi que es como el antecedente que justifica el ejercicio del poder de los ricos hoy. ¿Me explico? ¿O no? ¿O más o menos? Sí, profe. Sí, sí. profe. ¿Sí? Bueno, ahora, digamos, siguiendo al texto de Leiva, ¿cómo se logra eso, digamos? Bueno, Leiva lo que dice es que las sociedades pueden utilizar dos tipos de filosofía. Dice, ¿se acuerdan que hablamos que para Gramsci todos somos intelectuales? La diferencia es que hay intelectuales orgánicos e intelectuales que no son orgánicos. Los intelectuales orgánicos son los que trabajan en estas instituciones para lograr la construcción de hegemonía. En una escuela, el intelectual orgánico es la maestra, que hace esa bajada, que dice, por ejemplo, estamos hablando de una escuela de hace 50 años. Después voy a decir por qué no sería hoy eso. Hace esa bajada planteando que, bueno, que el europeo era superior al indígena, y que la conquista estaba bien, y que ese europeo le trajo la cultura y la civilización, ¿no? Esa es una bajada que construye ese sentido común. Por eso la maestra es un intelectual orgánico de la construcción del poder hegemónico, ¿se entiende? Ahora, para eso tienen que utilizar uno de los dos tipos de filosofía que manejan los individuos, ¿no? Ahí estoy hablando de Leiva directamente. ¿Qué es la filosofía? Hay dos tipos de filosofía, la filosofía espontánea y la filosofía de la praxis. La filosofía espontánea sería esta filosofía ¿cómo decirlo? Que no analiza el discurso, sino que asume ese discurso del poder que baja, lo toma como natural y construye el sentido común. ¿Sí? En cambio, si utilizaría la filosofía de la praxis, ese sería el tipo de filosofía que a nosotros nos permite desconfiar del discurso, analizarlo, desnaturalizarlo y construir un discurso contrahegemónico. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿entendemos hasta ahí cómo se construye la hegemonía? ¿O más o menos? Sí se entiende. Se entiende, bien. Se entiende, sí. Ahora, el tema es que la construcción de hegemonía, que, insisto, es un proceso, no significa que sea algo inmutable y algo que no se pueda cambiar. No significa que sea algo sobre lo cual no se pueda luchar, ni discutir, ni transformar, ¿no? Así como hay un proceso hegemónico, puede haber procesos contrahegemónicos, ¿sí? ¿Qué sería un proceso contrahegemónico? Sería intentar desarrollar un tipo de pensamiento crítico en los sujetos que les permita desnaturalizar ese discurso que baja del poder hacia abajo, desnaturalizar ese sentido común, y esto implica la construcción de una conciencia de la praxis, de una conciencia práctica concreta, que le permitiría a los sujetos accionar en contra del poder y liberarse. ¿Sí? ¿Y en dónde se dan los procesos contrahegemónicos? En las mismas instituciones en donde se dan los procesos hegemónicos. Así como hay intelectuales orgánicos del poder, hay intelectuales orgánicos de la liberación. Entonces,
cuando hay una maestra que plantea que en realidad la conquista de América fue un genocidio, esa maestra es una intelectual orgánica de la liberación. Cuando una maestra, siempre planteo esto con las chicas de inicial, digamos, ¿no? Porque en parte es un nivel que mi acercamiento ha sido cuando mi hija estaba en el jardín de infantes, ya está en primer año de secundaria, así que ya pasó bastante. Pero mi acercamiento a ese nivel es ese, digamos, ¿no? Como experiencia como padre. Y siempre pienso que, bueno, ¿cómo entran ustedes en esta idea de la contrahegemonía, digamos, ¿no? Profe, es lo que, perdón, es lo que Leiva nombra como la contrapedagogía, ¿no? ¿Sería? Exactamente. Bueno, digamos, ahí vamos a meternos a partir de la semana que viene. Pero es eso, exactamente, la contrapedagogía. Digamos, justamente, como la construcción de hegemonía es pedagógica, la construcción de contrahegemonía también es pedagógica. De alguna manera es bajar una forma de pensar, en un caso acrítica, sin una mirada crítica, para que todos nos comamos el sapo, digámoslo, y en cambio la contrapedagogía, que sería la forma contrahegemónica de deconstruir el poder establecido, ¿no? Y yo les decía, ¿cómo juegan ahí ustedes? Bueno, yo pienso, por ejemplo, cuando chicas o chicos, debe haber algún maestro jardinero, yo todavía no tuve una sola vez un alumno varón, pero bueno. Chiques, pongámosle en esos términos. Cuando alguna maestre jardinere trabaja y hace actividades que de alguna manera llevan a la integración, a la no discriminación, de un chico porque es gordito, a la no discriminación de un chico porque es bajo, es alto, es flaco, es más morocho, es más rubio. Digo, cuando se hacen actividades que de alguna manera se fomenta la igualdad y la solidaridad entre todas las personas, no importa su origen, su forma de ser física, su creencia. Bueno, de alguna manera ahí esa maestra jardinera está actuando como una intelectual orgánica. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, la contrahegemonía sería el proceso de inversión de esto, ¿no? Ahora, yo les digo, lo que a nosotros más nos interesa es en la escuela, como institución de difusión de la hegemonía, pero también como institución que nos permite a nosotros de construir ese discurso de poder. Vieron que yo les hice el ejemplo de cómo se bajaba el contenido de la conquista de América en una escuela hace 50 años, ¿sí? Sin embargo, hoy seguramente ninguna de ustedes escuchó una maestra o una profesora de secundario están rasqueteando algún utensilio. Seguramente ninguna de ustedes habrá escuchado a ninguna maestra o a ningún profesor o profesora plantear que la conquista ha sido la llegada de la civilización, ha sido la llegada de la cultura. ¿Alguna escuchó un discurso así en sus primarias, secundarias? No. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que hace 50 años se decía eso y ahora ya no? ¿50? Yo les diría 40. Yo tengo 47 y en mi primaria, hace 40 años, el discurso no era exactamente ese, pero pegaban el palo. Y unos años atrás, seguro era ese, ¿no? El de la civilización, cultura traída por los europeos. ¿Qué creen ustedes que sucedió? Mientras van pensando, me traigo agua porque me quedo sin voz. Alguien que participe, ¿eh? Vamos, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que hace 40 años se hablaba de los europeos que traían la civilización y hoy ya no? Y es más, se habla en muchos casos casi de genocidio, ¿no? De opresión.
La colonización deja de ser un hecho positivo para pasar a ser un hecho negativo. Vamos, déjense de joder, una que hable, vamos. ¿Qué pasó? Cambió el sentido Avance de común. investigaciones, quizá. Cambió el sentido común. ¿Cómo? Alguien habló de las investigaciones. ¿Quién? Silvia, ¿no? ¿Vos fuiste? No, Grisel. A ¿Quién habló? O sea, que se fueron de... Yo, acá. Hola. Ahí estás, ahora sí. Drusila te llamas. Sí, nombre Qué rarísimo. buen nombre, dale, decime. ¿Qué pasó? A medida que se fueron, o sea, abriendo más investigaciones en cuanto al tema, no sé si investigaciones, pero como se fue sabiendo más y se fue siendo más Claro, el consciente, conocimiento. de que no fue realmente una conquista, sino que fue más también un genocidio, porque los españoles llegaron y empezaron a matar a todos, con tal de abarcar el territorio. Miren, no está nada mal lo que decís, pero es parte de la construcción de nuestro propio sentido común. ¿Por qué? Todas las investigar se investiga hace muchísimos años. Y hace muchísimos años se sabe, por ejemplo, la caída demográfica, la caída de la población indígena americana cuando llegaron los europeos. El problema es que esas investigaciones que se hacen, también se hacen con un rasgo ideológico que lo determina, según momentos históricos, ¿no? Entonces, hace 50 años esas investigaciones estaban contaminadas por un pensamiento que asumía la cultura europea como superior a la nuestra, a la cultura americana, de los pueblos originarios americanos. Lo que fue sucediendo es que, no me acuerdo quién, creo que fue Grisel o Silvia, o Micaela, no me acuerdo, que planteó esto de que cambió el sentido común. Claro, cambió el sentido común porque hubo un proceso contrahegemónico, porque hubo intelectuales orgánicos que fueron trabajando poco a poco, que fueron generando una mirada crítica de ese sentido común que decía que los europeos eran superiores y por lo tanto estaba bien lo que había sucedido, y esto va penetrando en la sociedad, va penetrando en los científicos que se dedican a las investigaciones y bajan contenidos distintos no los contenidos, lo que cambia es la perspectiva en que se miran los contenidos, cambia la forma de ver los procesos. ¿Se puede decir, profe, que hay un cambio de paradigma a la hora de enseñar las ciencias sociales? En este caso que estamos hablando de lo que es la colonización y eso, o simplemente cambio de sentido común. Yo no lo pondría en términos de paradigma porque eso tiene más que ver con las propias corrientes científicas, digamos, ¿no? Sí, lo que hay, hubo cambios de paradigma, pero a veces puede haber cambios de paradigma sin que haya un cambio de la mirada de las cosas, digamos, ¿no? El tema acá es que en realidad lo que cambia es la perspectiva de la naturalización de las cosas. ¿Cómo? Se empezó como a hacer la filosofía de la praxis, como a desconfiar. Exactamente, a tener una mirada distinta de un proceso de dominación, ¿no? Igual dentro de ese marco, digamos, siempre cada momento histórico está definido por una forma de dominación y por un grupo que domina a otro de maneras distintas. Aunque está dentro siempre del marco del capitalismo, no es lo mismo la dominación de la burguesía a principios del siglo XX, una burguesía industrial, que a fines del siglo XX, que es una burguesía financiera. Eso cambia un montón de cosas. Y eso también explica las cosas de manera distinta. No los quiero, porque es un quilombo esto, no los quiero meter en ese brete, ¿sí? Ahora, digamos, en la medida que el proceso hegemónico adecúa a la población a un sistema económico, porque en el fondo es eso, ¿no? La idea es que la mayor parte de la sociedad esté adecuada a un sistema económico que beneficia a unos pocos y perjudica a unos muchos. Y esto en realidad se da, digamos, hace millones de años, bueno, no sé si millones, pero hace miles de años seguro, de manera diversa, digamos, ¿no? Yo no sé, cuando estudiaban Roma antigua, bueno, ¿quiénes eran los romanos que tenían poder y riqueza? Era un grupo chiquitito. El resto
todos, de alguna manera, trabajaban cada uno desde su lugar a favor de la riqueza de ese pequeño grupo. Bueno, hoy sería una burguesía de multimillonarios, donde todos, de alguna manera, terminamos actuando a favor de ellos. ¿Sí? Ahora, la forma de construir, y a favor de ello en términos concretos material, ¿no? En términos concretos. Entonces, para lograr la deconstrucción de eso, dependemos de que cada una de ustedes, desde su lugar, construya un pensamiento contrahegemónico dentro de cada una de esas cabecitas que ustedes van a tener que, sobre las cuales van a trabajar, digamos, ¿no? A partir desde lo mínimo, digamos, ¿no? Difundir un discurso solidario, un discurso igualitario, es como la primera piedra de esa construcción, ¿sí? Digo, si las personas tienen en la cabeza un sentido común que plantea que todos somos iguales y que todos merecemos partir del mismo lugar y que la sociedad debe ser solidaria, justa, igualitaria, bueno, ahí ya partimos de un lugar interesante. Mucho más teniendo en cuenta que lo que sucede en la calle es todo lo contrario, ¿no? Está sustentado más en el egoísmo, el individualismo, y ese egoísmo y ese individualismo al mismo tiempo, tomado como natural del ser humano, lo único que hace es alimentar un sistema que se basa en la desigualdad, en la concentración de la riqueza de unos pocos sobre la pobreza y la miseria de muchos. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bueno, cuando hablamos de hegemonía y de contrahegemonía, estamos hablando de esto. Insisto, tanto la hegemonía como la contrahegemonía es una tarea pedagógica. ¿Qué entienden ustedes por tarea pedagógica? ¿De qué hablamos? Que tiene como, sí, perdón, que dale, tiene dale. como fin alguna enseñanza. Como fin, una enseñanza, sí. Digamos, es un proceso mediante el cual se enseña algo, ¿no? Y esa enseñanza, de alguna manera... ¿Buscan la forma? ¿Cómo? ¿Buscan la forma del aprendizaje o eso? Es una, sí, digamos que sí, digamos. De alguna manera, esto que yo estoy haciendo ahora es una tarea pedagógica. Yo estoy tratando de bajar un contenido, explicarles un tema y generarles a ustedes un conocimiento que supuestamente no tenían hasta este momento. ¿Sí? Ahora, esto supuestamente, una tarea pedagógica, a ustedes las transforma. Se supone que una tarea pedagógica a un sujeto es un sujeto de una determinada manera previamente al proceso pedagógico, y ese proceso pedagógico transforma al sujeto de una manera que genera un cambio en esa persona, después de aprender, de conocer eso que el proceso pedagógico generó. Se supone que eso es así. ¿Sí? Sí. Ahora, pasar por el tamiz, ¿saben lo que es un tamiz? Bueno, Sí. pasar por ese tamiz del proceso pedagógico genera la... Uy, un segundito. ¿Están ahí? Ahí está. Genera la transformación de esos sujetos. Ese sujeto, que es un niño, nace libre. Nace libre, ¿o no? ¿Los chicos no son libres por naturaleza? Bueno, el sistema educativo, ¿qué hace con estos chicos? En alguna medida, a partir de la construcción de hegemonía, lo que hace es coartar. Los adoctrina, los adoctrina, les corta la libertad, ¿no? Ese proceso pedagógico del sistema institucional educativo que construye hegemonía. Se supone que un discurso contrahegemónico sería darles a esos niños herramientas para ser aún más libres. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, la semana que viene, yo les voy, bueno, antes de la semana que viene, hoy imposible, ahora me voy al hospital y ya no vuelvo hasta tarde, pero voy a tratar de hacerlo mañana, antes del fin de semana, plantearle 2 o 3 preguntas básicas para que la próxima clase, cuando nos juntemos, charlemos sobre esas preguntas. Charlemos significa que yo hablo y ustedes también, ¿eh? ¿Sí?
Y les voy a mandar un poquito de vergüenza, profe. No pasa nada, no tengan vergüenza. Y les voy a mandar un texto, un capítulo de un libro de Paulo Freire, que ya habrán empezado a leer. De alguna manera, ¿qué pasó el bebé que está ahí hablando? Paulo Freire sería como una expresión de un intelectual orgánico que actúa a favor de la contrahegemonía a través de un sistema contrapedagógico. ¿Se entiende? Y vamos a tratar de ir redescubriendo y analizando las palabras de Freire en ese capítulo sobre una educación libertaria, una educación que genere libertades y que termine con el orden opresivo. Después que vemos a Freire, que yo calculo que tendremos un par de clases en determinar de hegemonía y Freire, después vamos a tener que leer a Foucault. Me van a putear en 4 idiomas, pero van a leer a Foucault un par de capitulitos de un libro sobre el poder. Entonces la idea es ahí trabajar sobre esta trilogía: hegemonía, contrahegemonía, pedagogía, contrapedagogía, poder. Y para tratar de corrernos un poco de la noción del poder como algo que se ejerce violentamente y empezar a pensar al poder como relaciones sociales, como relaciones de poder. Bueno chicos, chicas, hasta acá hoy. Ahora, en un rato, durante el día, mañana, les mando también un link para que puedan volver a ver esta clase en YouTube. Y para que se las pasen a las chicas que no pudieron estar hoy en esta clase, y les mando las preguntitas, les mando el texto nuevo, y nos volvemos a ver el miércoles que viene, ¿ok? Gracias, profe. El miércoles que viene entiendo que mi papá ya no va a estar internado, y voy a poder, si es necesario, seguir con la clase, ¿ok? Qué bueno. Dale. Chao, Suerte. chicas. Gracias. Suerte, profe. Chao, profe. Nos vemos. Nos vemos. Dale, profe, suerte.